verso 10. Y nos ponemos de pie para darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 13, verso 10. Cuando usted lo encuentre, me confirma con un amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 10. Glorificando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga. ¿En dónde? En una sinagoga. En el día de reposo. Y había allí una mujer. ¿Quién estaba ahí? Una mujer. Recuérdense que ayer hablamos del varón, del hombre. Hoy vamos a hablar de una mujer. Que desde hacía 18 años. ¿Cuánto tiempo? Y se acuerdan que la enseñanza de ayer dijimos que el pueblo de Israel estaba oprimido por ¿cuánto? 18 años. Wow, qué hermoso es nuestro Dios. Dice, hacía de 18 años que tenía un espíritu de enfermedad. ¿Un espíritu de qué? De enfermedad. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Vuelvo a repetir esa versión, esa expresión. Y en ninguna manera se podía enderezar. Otra vez. Y en ninguna manera se podía enderezar. Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó. ¿Qué hizo Jesús? La llamó. Y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Hoy el Señor, alguien le está diciendo: eres libre de tu enfermedad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Verso 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego. Y glorificaba a Dios. ¿Qué hacía? Glorificaba a Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre de gloria y de poder, te damos gracias en este momento, porque ya cantamos, ya adoramos, ya te trajimos ofrendas monetarias como ofrendas de adoración y alabanza. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Que no hable yo, que seas tú usando mi vida, que tu Espíritu Santo ponga palabra en mi corazón, que pueda llegar al corazón, Dios mío, de cada persona aquí presente y aún los que están tras esas cámaras. Bendito Dios de poder, somos testigos, somos, bendito Dios amado, hemos visto cómo tú cambias personas, cómo tú sanas personas, cómo tú transformas personas, bendito Dios. Ahora, Padre Santo, Dios mío, algo tú quieres hacer con las personas presentes aquí en este momento, Señor mi Dios, como aquel día que esa mujer tocó tu manto, fue sana al instante, pero al mismo tiempo, Señor, la hija de Jairo estaba muriendo en su casa y tú le dijiste a Jairo, bendito Dios de la gloria, que su hija, Padre Santo, estaría bien. Ella no estaba presente contigo, pero tu palabra llegó a ese lugar y la levantó de ese lugar, mi Dios. Por eso pedimos que tu palabra, tu Espíritu Santo y tu poder hagan efecto en los que están aquí presentes, como los que están, Dios mío, en algunos otros lugares, pero están escuchando este mensaje, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, a aquellos que están tras esas cámaras, Dios mío, Señor amado, que están sintonizando esta predicación y han abierto su corazón y han activado su fe, y tu palabra dice que al que cree, todo le es posible, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse un momento. Y vamos a hablar en esta noche de una mujer que tenía 18 años con una enfermedad. ¿Cuántos años? Y dice la palabra del Señor, nos enseña que Jesús enseñaba en la sinagoga. ¿En dónde? Y yo creo que usted está relacionado con eso, pero si no está relacionado voy a explicar. El lugar donde el pueblo de Dios, los judíos se reúnen para adorar y escudriñar la palabra de Dios, son las sinagogas. Todo judío se dirige a las sinagogas. Los cristianos nos dirigimos a las iglesias. Amén. Y son lugares
donde se reúne el pueblo de Dios para especialmente escudriñar las Sagradas Escrituras. Entonces dice que Jesús, entró, enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Esta es la diferencia del pueblo de Dios de antes con el pueblo de Dios ahora. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, amén, siempre tienen el sábado en el cual hacen su Shabbat y se reúnen y estudian la palabra del Señor. Amén. Nosotros los cristianos normalmente usamos el domingo, aunque también nos reunimos algunos sábados, algunos martes. Amén. Pero ahora el Señor Jesucristo dice en su palabra que Él es dueño de todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Así como es dueño del sábado, del domingo, del lunes, del martes, del miércoles y sucesivamente. Pero en aquel tiempo había un día específico donde el pueblo de Dios llegaba a las sinagogas. Y qué hermoso es, porque Dios es un Dios tan bueno. Y ahora que Jesucristo andaba en la tierra, Él entraba en las sinagogas a hablar con los rabinos, con los maestros y a enseñar la palabra de Dios. Siendo Jesús la palabra viva, Él entraba a la sinagoga y enseñaba, amén, las Escrituras. Dice que entró un día de reposo, o sea, un día sábado. Llega a la sinagoga y empezó a enseñar. ¿Y cuántos saben que cuando está la palabra de Dios operando, algo poderoso puede suceder? Dice que ahí, mientras Él enseñaba, había una mujer. ¿Dónde están las mujeres? Dice la Biblia que mientras Jesús enseñaba, había una mujer que hacía 18 años estaba, amén, enferma. Pero dice la Biblia que ella tenía un espíritu de enfermedad. Y yo quiero explicar por qué el ser humano se enferma o por qué los cristianos nos enfermamos. Hay 3 razones por las cuales nosotros nos enfermamos. Número 1, porque nuestro cuerpo natural, mientras va creciendo y desarrollándose y envejeciendo, se va deteriorando. Amén. Una persona, un joven de 16, 18 años puede correr. Una persona de 95 años ya no puede correr porque su cuerpo se ha deteriorado, ha envejecido, ya no tiene las mismas fuerzas, su metabolismo, su forma de trabajar su cuerpo físico ya no tiene el mismo rendimiento. Entonces, mientras el cuerpo empieza a envejecer, amén, el cuerpo empieza también a enfermarse. Y es una enfermedad natural, una enfermedad, amén, que toda persona le puede llegar, amén, porque el cuerpo se va deteriorando. Otra de las formas por qué las personas se enferman, gloria al Señor, es porque a veces, hermanos, hay pecado dentro del pueblo, dentro de la persona. Y entonces el Señor, amén, a través de nuestras acciones que hacemos, que no le agradan a Dios, la enfermedad. Y hay muchas personas registradas aquí en la palabra de Dios que la enfermedad los visitaba porque andaban desordenadamente delante de Dios. Pero hay otra clase de enfermedad que llegan a las personas. Hay personas que anhelan a vivir, amén, en una vida agradable delante de Dios. Oran, leen la Biblia, se congregan, amén, y sirven al Señor, pero siempre están enfermas. Esa enfermedad, hermano, es por un propósito. ¿Cuándo dicen amén? Cuando hay personas que viven rectos delante de Dios y la enfermedad, Pablo le dice a Timoteo: tienes que beber otra clase de líquidos, porque lo que estás bebiendo solamente agua, amén, eso no te ayuda mucho. Tienes que beber algo diferente por tu constante enfermedad. Entonces el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo, que él frecuentemente se encontraba enfermo. Y si vemos la vida del siervo de Dios Timoteo, dice, ¿verdad?, en segunda de Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Este niño, amén, desde muy temprana edad conocía la palabra de Dios. Después, en su juventud, conocía la palabra de Dios. Y en su edad adulta conocía la palabra de Dios. Y Pablo le decía: sé ejemplo, amén, a los cristianos en fe, en conducta, en pureza. Y le daba toda la lista que Pablo le decía a Timoteo que fuera ejemplo a la congregación. Un niño, un joven, ahora adulto, que
vivía una vida, amén, recta delante de Dios, pero frecuentemente estaba enfermo. Pablo también tenía una enfermedad en la vista y dice la palabra de Dios que él había rogado muchas veces: Señor, sáname, sáname. Pero Dios en su gran sabiduría le decía: Pablo, bástate en mi gracia. O sea que Dios había puesto eso en Pablo, y Pablo oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Pero cuando él le oraba a Dios: Señor, sáname, el Señor no lo sanaba. ¿Por qué? Porque había un plan en su vida. ¿Cuánto le regala un aplauso al Señor Jesucristo? Porque hay un plan de Dios para tu vida. Y dice la Biblia que entonces esta mujer, amén, tenía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad. Espero que nadie de los de aquí tenga una enfermedad con más de 18 años. Si usted tiene una enfermedad que lo está padeciendo hace 5 años, 10 años, amén, o más, pues usted se puede identificar. Esta mujer por 18 años andaba encorvada, pero dice que estaba, dice ahí, no había ninguna manera que se podía enderezar. Y cuando yo estudiaba la palabra encorvada, habla de una curva que hacía completamente el orificio. Por lo tanto, si usted hace esa dinámica y usted empieza a encorvarse, hay niños que tienen una elasticidad muy flexible, pueden poner las manos en el suelo con los pies a otro suelo, o los trapecistas, o aquellos que usan, amén, otras clases de deporte, tienen una flexibilidad en el cuerpo que pueden doblar fácilmente. Esta mujer estaba encorvada en su totalidad. Pero ella no era porque era un deporte, ni porque ella quería hacer eso. Era un espíritu de enfermedad que la había tenido 18 años. Ahora imagínense, esta mujer, para dormir, para acostarse en su cama, tenía que buscar a alguien que la ayudara. Para ir a hacer alguna diligencia, tenía que buscar a alguien que le llevara de la mano. Para hacer alguna actividad, tenía, amén, y necesitaba de alguien más. Pasaba una semana con esa encorvadura, pasaba un mes, un año, seguía 1 año y medio, 2 años y medio, 3, 4, 5, amén. Y yo estoy seguro que esta mujer estaba resignada a que nunca se iba a levantar de su situación. Y muchas veces, hermano, lo que pasa en el pueblo de Dios, usted y yo a veces tenemos necesidad y le clamamos a Dios y le decimos: Señor, ayúdame, quítame esto que tengo, sáname, ábreme esta puerta. Y muchas veces Dios todavía está ahí esperando a ver hasta dónde vamos a resistir. Pues esta mujer, gloria a Dios, tenía 18 años. ¿Cuántos años? 18 años enferma. Pero algo me llama la atención de esta mujer, que esta mujer estaba ¿en dónde? ¿En una qué? Sinagoga. Entonces, si pudiéramos aprender algo de esta mujer, amén, era o es una mujer que podemos imitar su fe. Porque a pesar de que tenía 18 años enferma, todavía estaba en la casa de Dios. Y aquí hay gente que ha estado enferma, pero está en la casa de Dios. Alguien le da un aplauso al Señor Jesucristo, porque habla de un bien de usted, que a pesar de que todavía no recibe lo que le está pidiendo, usted sigue perseverando en el camino de Dios. Dice que esta mujer tenía 18 años encorvada. Pero esta mujer, hermanos, miren que no era porque ella quiso estar así. Dice que había un espíritu de ella en enfermedad. Posiblemente, hermano, lo que estás viviendo, como decía el hermano Lalo, hay oraciones que en el momento que oramos ya el Señor escuchó. Es más, Dios va más allá y dice: antes de que salga la palabra de tus labios, yo ya la conoce, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios ya conoce, antes de que nosotros vamos a orar, Él ya conoce. Alguien decía, un hermano de una iglesia hace muchos años me decía: pero hermano Marcelo, entonces si ya Dios sabe, y antes de que voy a orar, Él ya sabe, ¿por qué nos pide que oremos constantemente? Porque yo le decía: ¿por qué? Porque necesitamos estar cerca de Dios. Y una de las razones para estar cerca de Dios es la oración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta mujer, 18 años enferma,
pero estaba en la sinagoga. Y ahora ese día, por eso, hermanos, el salmista David dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Esta mujer, si no hubiera perseverado, si hubiera dicho: ya me cansé, he estado un año en la sinagoga, he estado otro año, no pasa nada, ella se hubiera ausentado. Ese día que llegó el maestro, ella no hubiera estado presente, hubiera seguido con esa encorvadura y hubiera terminado su vida así. Pero ella perseveraba y dijo: aunque Dios todavía no me ha sanado, yo quiero escuchar su palabra. Y aunque estaba enferma, dijo: voy a llegar a la sinagoga. Y cuando entró en ese lugar de la sinagoga, se llevó la impresión que estaba Jesucristo enseñando. Ese mismo maestro se pasea por aquí. Dale un aplauso, porque se está paseando en medio de su vida. Y hoy puede ser la noche que Él te puede responder. Dice la Biblia que Jesús le dijo, cuando Jesús la vio, la llamó. Dile a alguien: Jesús te está llamando. Dile otra vez: Jesús te está llamando. Ahora dile: también a mí me está llamando. Dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Wow. Esa expresión que Jesús le da a esa mujer y le dice: eres libre. Hermano y hermana, usted que está aquí presente, si algo puede regocijar nuestra vida, es cuando Dios nos hace libre de algo. ¿Cuánto es el amén? Cuando Dios responde una petición, cuando Dios responde y hace un milagro en tu vida. Y el Dios que hizo milagros en el Antiguo Testamento, en el presente lo sigue haciendo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y seguimos viendo milagros a cada momento, hermanos. La obra del Espíritu Santo a través de milagros no ha cesado. Todavía está presente. ¿Cuántos que esperan un milagro en su vida? Porque si usted lo está esperando, un día va a llegar, aleluya. Mientras usted no se desanime, mientras usted siga perseverando, va a llegar el momento cuando Jesucristo va a decir: por cuanto has perseverado, tu milagro llegará a tu vida. Y dice la Biblia que Jesús le llamó a esta mujer. Ahora pregunto, ¿será que Jesús no conocía el nombre de esta mujer? Sí la conocía. Porque en varias ocasiones, por ejemplo, Natanael, un día Natanael se encontró con Jesús y él quiso sorprender a Jesús. Pero Jesús le dice: antes que te hablara quien te trajo acá, yo ya te había visto. Entonces Jesús nos conoce tal y como somos. Pero Jesús le dijo: mujer. Posiblemente, hermanos, esta mujer, recuerde que esta mujer estaba en una necesidad, tenía una enfermedad. Y en aquel tiempo las personas enfermas no permitían que se relacionara muy cerca de la gente, de las personas que estaban sanas. Normalmente las personas enfermas las ponían en un lugar aislado, en un lugar más lejano, amén. Pero por eso el apóstol Santiago dice, ¿verdad?, que cuando veamos personas enfermas o personas en necesidad, los arropemos. ¿Cuánto dicen amén? Porque nosotros ahora el Señor nos dice que somos uno en Cristo. Nosotros no hacemos diferencia entre una persona u otra. Y dice la Biblia que entonces Jesús le dice: mujer, sé libre de tu enfermedad. Pero mira el verso 13 lo que dice: y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Qué hizo? Se enderezó luego. Entonces habla de un acontecimiento poderosa, habla de un acontecimiento sobrenatural, porque esta mujer estaba encorvada por mucho tiempo. Ella no podía hacer sus trabajos en la sociedad, no podía tener un trabajo estable. Y si ella no tenía un trabajo estable, posiblemente su condición, amén, no estaba del todo bien. Porque para subsistir desde el tiempo pasado hasta el presente, tenemos que empezar a buscar una fuente de ingresos para poder vivir, amén. Pero esta mujer en su
condición, 18 años con esa enfermedad. Posiblemente no solamente estaba enferma físicamente, también estaba en necesidad. Pero qué hermoso es, hermanos, cuando estamos en necesidad y todavía seguimos buscando el rostro de Dios. Hay muchas personas que se desaniman porque están en una condición, amén, de crisis, y le piden a Dios y le dicen al Señor que los bendiga, y como Dios no les contesta, se apartan de Dios. Hay personas que le piden sanidad a Dios y le ruegan y le piden 1 año, 2 años, y como Dios no los sana, se apartan, aleluya. Pero hay gente fiel, y yo creo que si usted está en esta noche es porque es fiel a Dios, aunque, aleluya, ha vivido lo que ha vivido, sigue perseverando en el camino de Dios. Al ver aquí al hermano Lucas y al hermano David, pues ellos también son de casa, ¿verdad? Amén, porque ellos son de casa. Amén. Y ahora que nos vuelven a visitar otra vez, pues estamos contentos. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? Amén. Y todos, ¿verdad? Cuando miramos que Anita llegó de allá de Georgia, ¿era de Georgia? De Virginia. Al verla aquí otra vez, pues nos regocijamos. ¿Por qué? Porque son personas, ¿verdad? Que los conocemos y nos regocijamos cuando los miramos. Amén. Entonces, miramos aquí, hermano, que esta mujer, aleluya, entonces Dios dice que le puso las manos sobre ella. Dice también el apóstol Santiago, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndolo con aceite, dice, porque la oración del justo puede mucho, y si hubiera cometido pecado, sus pecados le serán perdonados. Mire, mi hermano, qué poderosa es la oración, amén. Qué poderosa es cuando nosotros oramos, amén, por una persona, amén, cuando ponemos nuestras manos, aleluya, sobre esa persona. Pero sabe, mi hermano, por eso cuando Dios sabe que va a hacer algo, aleluya, siempre hay oposición. ¿Cuánto dicen amén? Mira, hermano, yo quiero que vea el 14, verso 14. Lucas 13, 14. Lo tiene, ¿verdad? Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, me detengo ahí, vuelvo a leer otra vez el 14. Pero el principal de la sinagoga, mire que hay una coma, ¿verdad? Voy a explicar un poco. Anteriormente, como ahora mismo, así como en cada iglesia hay un pastor, en aquel tiempo en la sinagoga había una persona encargada, una persona llamada el principal. Entonces, normalmente eran los rabinos que enseñaban la Torah, la ley mosaica, entre otros escritos. Pero había una persona principal. Pero ¿se acuerda cuando viene Cristo que dice, a los suyos vino y los suyos no qué? Le recibieron. Pero los que le recibieron, les dio, y los que creen en su nombre, les dio potestad ser hijos de Dios. Hay otra persona que no era judío, pero era un principal en la sinagoga. Y miren qué curioso es, porque esta persona no era judío, no podía él estar cerca de la sinagoga. Este hombre se llamaba Cornelio, pero dice la Biblia que él era un hombre que hacía buenas obras. Por eso cuando Dios lo quiso alcanzar, él era un principal de una sinagoga. Y ahora miramos la diferencia de Cornelio y de este hombre llamado, aleluya, que no da su nombre, pero dice que era principal de la sinagoga. Dice, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Mira, hermano, aquí vuelvo a explicar otra cosa. Cuando Dios te va a bendecir, cuando Dios te va a sanar, cuando Dios te va a abrir puertas, amén, cuando Dios va a hacer algo en tu vida, no todos se van a alegrar con tu victoria. Así como hay personas que se van a alegrar 100% de tu triunfo y de tu victoria, hay gente que se va a enojar. Y este principal de la sinagoga, vamos a entender, amén, que una persona que se enoja por tu victoria, aparentemente te muestra una cara de felicidad, pero habla tras de ti. Pero usted no piense que es el primero o la primera. Aquí nos enseña que este principal de la sinagoga, una persona en autoridad, que le confiaron un lugar donde Jesucristo iba a enseñar, una sinagoga donde el pueblo llegaba para recibir la palabra. El principal de ese lugar de la sinagoga
sinagoga se enojó con lo que hizo Jesús. Mira el 14. Pero el principal de la sinagoga, enojándose que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente. ¿A quién le dijo? ¿Por qué una persona enojada no va directo y le dice a la persona indicada? Este principal de la sinagoga tenía que venir a donde estaba Jesús. Porque el quien hizo el milagro fue ¿quién? Jesús. Pero ahora esta persona, el principal de la sinagoga, viene, se enoja ante Jesús y entonces va y le dice a la gente. Vamos a ver qué le dijo. Dice, se enojó y dijo a la gente: 6 días hay que debes trabajar en esto, pues venid y sed sanado y no en un día de reposo. Entonces el Señor Jesús le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la tenía atada? 18 años. Posiblemente, hermanos, amén, hay cosas que están atadas a nosotros y no es la voluntad de Dios. Es la voluntad del enemigo que no quiere que te desates. Porque el día que sea desatada esa atadura en tu vida, aleluya, tú harás cosas maravillosas. ¿Cuánto cree esa palabra del Señor? Pero en esta noche el Señor rompe esa atadura, aleluya, te liberta para que seas libre de ese lugar que estás viviendo. Dice en el verso 13, volvemos un poco más arriba, dice: y cuando Jesús puso las manos sobre ella, ella se enderezó. ¿Y qué le pasó? Se enderezó. Y aquí habla una expresión, dice, y glorificaba a Dios. ¿Qué hacía? Ahora vemos la condición de esta mujer. Ahora yo me pregunto, y usted debe de preguntarse, si esta mujer en su condición, 18 años enferma, 18 años pidiéndole a Dios que la sanara y Dios no la sanaba, 18 años perseverando en la congregación, en la sinagoga, pero llegó su día cuando Dios la sanó, cuando Jesucristo la sanó. Si esta mujer en su condición de enfermedad, aleluya, llegaba a la sinagoga, ahora que ella era libre, dice que glorificaba a Dios. Y el glorificar a Dios es siempre honrar a Dios al exaltar su nombre por lo que Él ha hecho. Cuantos exaltan el nombre de Dios por lo que ha hecho en tu vida. Y si no ha hecho nada en tu vida, hoy en la noche que Dios va a hacer algo para que tengas motivo de cómo glorificar el nombre de Dios. Alguien le da alabanza de palmas a nuestro Dios de poder. Toda persona, hermanos, que Dios ha hecho algo en su vida, tiene gozo, alegría y sabe exaltar el nombre de Dios. Toda persona que es, amén, bendecido por Dios, que Dios ha hecho un milagro en su vida, empieza a exaltar el nombre de Dios. Y aquí nos enseña que esta mujer, dice, glorificaba el nombre de Dios. Si esta mujer perseveraba en su condición, que no era del todo bien, ahora que Jesucristo la libertó, aleluya, ella seguía glorificando. Y estoy seguro que con más intención glorificaba el nombre de Dios. Cada vez que Dios hace algo en tu vida, hermanos, hay una evidencia de que Dios, aleluya, ha hecho algo en tu vida. Por eso la palabra de Dios dice que el que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso hay personas, hermanos, que están tan agradecidos delante de Dios, que le sirven día y noche, porque Dios lo ha sacado de la miseria, de la enfermedad, del mundo tenebroso, y los ha hecho nuevas criaturas. Ahora le cantan, le sirven, predican su palabra. Alguien le da gloria y honra, alabanza a nuestro Dios, porque sé que cada uno de ustedes, Dios puede hacer cosas maravillosas para que veamos la gloria de Dios. Y cuando Dios hace algo en tu vida, hermanos, usted, gloria a Dios, se regocija y le cuenta. El hermano Juan ahorita nos contaba que en su trabajo, amén, cuando llegó, y lo entiendo porque yo trabajé también en eso, el 90% de lugares donde uno trabaja no son lugares muy adecuados para un cristiano. Yo recuerdo cuando recién llegué acá a Clearwater, fui a trabajar en un restaurante.
Y era el único cristiano. Es más, yo era el pastor, estaba trabajando allá. Pero llegué y había de todo. Para cualquier lado que voltearas a ver, estaba contaminado de pecado. Pero dice la Biblia que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, pues yo llegaba a la casa, tenía que tomar un tiempo de oración, a orarle a Dios. Señor, quita todo lo que se me pegó, escuchando, viendo, amén. Y ahí luchaba y luchaba. Y yo, hermano, tenía que ir a la iglesia a trabajar, amén, un rato a las 9 de la mañana, salir a las 11, de 11:30 en adelante teníamos el servicio. Anteriormente lo hacíamos más temprano. Salía a las 3, dejaba a la pastora en la iglesia, me iba a la casa, me ponía mi ropa de trabajo, iba a trabajar y salía, amén. Y estuve orando por meses, Señor, abre puerta, hasta que Dios tocó el corazón de aquel empleador y dice, te doy el día que pediste. Hermano, cuando usted lucha, el hermano decía, hoy pudimos poner alabanza, y aún aquellas personas que estaban ahí podían también, y una de ellas cantaba canto al Señor. Cuando Cristo te saca de un lugar tenebroso, años atrás el varón se encontraba escuchando música, tomando alcohol, aleluya, pero cuando Cristo lo cambió, ahora glorifica a Dios, aleluya, una alabanza al Señor. Y eso es lo que Dios hace. Cuando Dios nos cambia de las tinieblas, entonces le damos gloria y alabanza. Y yo creo, mi hermano, que aquí hay muchas personas que Dios les ha hecho cosas maravillosas. Los ha librado de la muerte. Los ha librado, gloria al Señor, de momentos difíciles. Y por eso es de que usted está en la casa de Dios. Aleluya. Pero también le tengo una buena noticia. Si usted es como esta mujer que tenía 18 años y sigues perseverando, eso habla bien de ti. Aunque Dios todavía no te responde, aunque Dios todavía no te sana, tú todavía sigues perseverando en sus caminos, y eso habla bien de ti, porque eres una persona que sabes buscar a Dios cuando te bendice y cuando no te bendice. Y por eso el Señor dice que Él es galardonador de los que le buscan. Para terminar, dice que cuando Jesús miró a esta persona, la llamó. Póngase de pie por un momento. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Cierre por un momento sus ojos. Aleluya. Dice que el Señor Jesús la llamó y le dijo, sé libre de tu condición. En este momento, ahí cerrado tus ojos, aleluya, el Señor empieza a hablar a tu mente y a tu corazón. Yo no sé por lo que estás viviendo, gloria a Dios. No sé cuánto tiempo tienes de lo que estás pasando, de lo que estás pidiendo a Dios. Aquí hay una mujer que tenía 18 años, aleluya, con una condición no buena. ¿Cuánto tiempo has estado sufriendo? ¿Cuánto tiempo has estado pidiéndole a Dios que haga algo en tu vida? Alabado.